Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien, disfrutando este precioso tiempo del fin de año. Y espero que hayan tenido un rico tiempo en la mañana, ya descubierto el tema, y vamos a hacer ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos enseña, y lo que presenté en la mañana lo vamos a practicar, ¿verdad? Vamos ahora a Gálatas y vamos a continuar en este tema precioso acerca de el conflicto espiritual del creyente. Y quiero tomar el tiempo bien, como le dije la semana pasada, y de verdad digestionar lo que vamos a estudiar en este tema de el conflicto espiritual. Y por eso lo hice en segunda parte. Es posible que haya una tercera parte de este mismo tema, porque es tan importante, ¿verdad? El capítulo 5 de Gálatas, llegamos al versículo 16 y el 17, que son los que nos ocupan, y aquí nos concentra este tema. Dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. El tema lo comenzamos la semana pasada, ¿verdad? Hablamos acerca del consejo del apóstol Pablo sobre este tema, que el apóstol Pablo recomienda a la iglesia de Galacia a que ellos anden en el Espíritu. Y por supuesto, estamos estudiando, para un poco refrescarles, que hablando acerca del consejo que el apóstol Pablo da, estamos aquí enfrentando, ¿verdad?, dos deseos. Estamos enfrentando dos voluntades. Estamos representando dos naturalezas, ¿verdad? Una persona, dos naturalezas. Una esencia, dos naturalezas. Dos deseos. Regularmente las personas, ¿verdad? Si usted les pregunta a cualquier persona de que si una persona puede tener dos voluntades, obviamente las personas dicen, no, es imposible que una persona tenga dos voluntades. O la misma pregunta, ¿no? Que si es posible que una persona tiene dos deseos. Y por supuesto, algunos podrían decir que no, que es imposible que una persona tenga dos deseos, dos voluntades, porque es una persona. Sí, es correcto. Sin embargo, cuando hay dos naturalezas, eso le cambia todo el esquema de este tema. Y por eso, ¿verdad? Nunca lo he presentado de esta manera, nunca he enseñado sobre Gálatas en este aspecto de las dos naturalezas. He hablado acerca de la necesidad de andar en el Espíritu, pero ahora hablando ya del tema en concreto y sumergiéndonos, ¿verdad?, dentro de esta enseñanza, estamos hablando de dos naturalezas y dos voluntades. Y entonces, y lo hemos percibido aquí, donde el versículo 17 nos enseña estos dos deseos. Obviamente, si hay dos deseos, dos voluntades o dos inclinaciones. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. O sea que no se necesita volver a repetir el deseo, porque ya el deseo ya está dentro de la conversación. Porque el deseo de la carne, ahí está, el deseo de la carne, es contra el Espíritu. Cuando dice y el del Espíritu, está hablando del deseo del Espíritu. Es contra la carne. Y esto dice, se oponen. Habla de la voluntad de cada uno de ellos. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea que hay un deseo, pero como hay dos voluntades, es imposible que se lleve a cabo ese deseo, porque las dos voluntades están chocando. O sea, ¿verdad? La voluntad del Espíritu quiere hacerlo para glorificar a Dios, pero la voluntad de la carne quiere hacerlo para disfrutarlo en la carne. Y es ahí donde viene el conflicto.
Entonces, entendamos esto bien importante en este contexto. Comencé la semana pasada a hablar acerca del deseo del Espíritu. Y observamos que el deseo del Espíritu es que lo que dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu. El deseo del Espíritu es que nosotros andemos en el Espíritu. O sea, en el deseo de Él. Entonces, cuando nosotros hacemos o andamos en el Espíritu, entonces estamos cumpliendo el deseo del Espíritu, no el deseo de la carne. Y aquí nos sumergimos, ¿verdad?, al versículo 22 y 23, donde nos enseña, se nos presenta aquí el fruto del Espíritu. Es un fruto, 9 elementos. Y entonces, ahora, ¿cómo se lleva a cabo la ejecución de tal fruto? Simplemente haciendo lo siguiente. Yo compartí los primeros, o sea, de los 9 elementos, un fruto, 9 elementos. Compartí los primeros 2 la semana pasada. Y el número 1 ahí en el versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor. Y tocamos el tema del amor. ¿Verdad? Que necesitamos inclinarnos a amar y no a odiar. Y esto obviamente es de la voluntad. Y enseñé, ¿verdad?, el amor, que es el amor sufrido, el amor perfecto, que hemos nosotros recibido de Dios. Este amor, el hombre no lo puede producir, es Dios quien lo produce. ¿Okay? Y porque como Él lo produce, entonces es necesario que el hombre lo reciba. Entonces, por eso hay una sed acerca de este amor, comprensión, esta tolerancia, bondad, todo lo que describe el amor, que todo lo sufre, todo lo puede, ¿verdad? Sin embargo, esto lo necesita toda persona. Y por eso el Señor nos manda a amarnos unos a los otros en este contexto. Entonces, iniciamos el amar en vez de odiar. Y número 2, tocamos también el tema de gozarse en el Señor aún en las dificultades y sufrimientos. Lo llevé a Filipenses 4:4, donde el apóstol Pablo, estando en la cárcel, viene y anima, ¿verdad?, a los que están afuera libres. Y él estando en la cárcel representando, ¿verdad?, la iglesia del Señor o el heraldo del Señor o el vocero principal del Señor en este contexto, porque el Señor lo mandó a lo que se le llama, a la gente que no son judías, ¿okay?, los gentiles. Y entonces el apóstol Pablo fue escogido, santificado para precisamente hacer esto. Entonces, él representa, o sea, su servicio a Cristo representa en el lado el plan de Dios, que Dios lo tenía el apóstol Pablo para que viniera a ser apóstol del pueblo gentil, ¿verdad? Y estaban los discípulos, Pedro y los demás, representando al pueblo judío. Pero este varón fue literalmente mandado al pueblo gentil. Entonces, él habla sobre este bendito amor, ¿verdad? Lo habla, y este bendito gozo, ¿verdad? Y habla precisamente en Gálatas, nos enseña él el tema del Espíritu, ¿verdad? Y que es necesario esto que, todo creyente necesita saber cómo esto funciona, ¿verdad? Acuérdese, estamos tratando con 2 deseos, 2 voluntades, ¿ok? Y dijimos al principio que estas 2 voluntades, estos 2 deseos, obviamente sucede cuando una persona recibe a Cristo. Cuando una persona está sin Cristo, solo hay una voluntad, un deseo. ¿Y cuál es eso? Inclinarse, ¿verdad?, al mundo, a la carne, y eso lo vamos a ver especialmente después de este tema del Espíritu. Y nos vamos a inclinar bien y vamos a ver esa diferencia de tener 2 voluntades, una esencia, una persona, y, ¿verdad?, versus un deseo, ¿verdad?, una naturaleza. Eventualmente lo vamos a ver y lo vamos a estudiar. Continuamos ahorita en este proyecto precioso que el Señor nos ha dado de poder descifrar el fruto del Espíritu. Y ahorita vamos en el tercer elemento, y es
buscar la paz. ¿Verdad? Ahí está, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, y luego dice paz. Okay. So, cuando hablamos de la paz, buscar la paz siempre es, o sea, que nosotros lo busquemos, o sea, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros busquemos la paz en todo conflicto. O sea que en Romanos capítulo 12, quiero que observemos estos versículos y en base a estos versículos vamos a desarrollar este tema de la paz. Romanos 12 y el versículo 18. Dice la palabra de Dios. Esto es precisamente el capítulo 12 de Romanos, es los deberes del cristiano. O sea, el cristiano tiene que practicar esto. Y aquí en el capítulo 12 nos está diciendo el versículo, vamos a comenzar el 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, estar en paz con todos los hombres, o sea, se oye muy general, ¿verdad? Pero eso es lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios generaliza porque no está hablando de un grupo de personas, un segmento de personas, un color de personas o una etnicidad de personas. Él está hablando en general porque cuando Dios habla a su creación. Y Él expresa, ¿verdad? Hablando del amor, hablando del evangelio, hablando de la salvación. Él expresa generalmente. Él no expresa como los presbiterianos enseñan, que existe la elección de parte de Dios, quiénes van a ser salvos y quiénes se van a ir al infierno. Esa es pura herejía. O sea, la Biblia nos enseña la claridad de que Dios en general, ¿verdad?, llama a toda criatura en la tierra que venga y se arrepienta y conozca de Cristo, ¿verdad? Por eso es que el Señor Jesucristo vino. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, están estos personas, los presbiterianos, que creen, o sea, ellos practican de que el Señor es el que escoge, ¿verdad?, las personas. Pero no, el Señor habla en general siempre, hablando de la salvación, hablando de arrepentimiento, hablando de redención, hablando de que Él paga el pecado del mundo y que quiere perdonar el pecado de los hombres, es general. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Ok? No algunos de los hombres, no algunos, ¿verdad? Todos. Y luego dice ahí, note, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La palabra de Dios es bien clara, ¿verdad? Que se nos da a nosotros una responsabilidad. Siempre vamos donde quiera que hay un humano y después llega otro humano, va a haber conflicto. ¿Okay? Siempre va a haber diferentes opiniones, van a haber diferentes inclinaciones, van a haber diferentes filosofías, aún entre los hermanos en Cristo, ¿verdad? Aún entre los hermanos que se aman en Cristo, a veces tienen, ¿verdad?, diferentes opiniones. Y entonces el Señor nos manda de que si hay, digamos, conflictos, dice, si es posible. O sea, en otras palabras, la posibilidad de la paz está dada al individuo. ¿Okay? La posibilidad de la paz descansa en cada individuo. O sea, yo cuando estoy tratando con alguna persona, en ese momento descansa la paz entre esta conversación con la persona, descansa mi responsabilidad, ¿verdad? Para poder, cuando yo platico con las personas, en la manera que me conduzco, en la manera que razone, en la manera que me comporte, en la manera que trate a la persona, depende de mí cómo todo esto termina.
¿Cómo comienza la conversación? ¿Cómo comienza el momento, el tema y cómo termina? Todo eso depende de cada uno de los que estamos involucrados. Entonces, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. O sea que nosotros podemos producir la paz en el momento en que nosotros interactuamos con las demás personas. Entonces, ¿pero por qué hay conflictos? Porque siempre hay personas que no soportan decisiones que hagan algunas personas o las opiniones de otras personas, ¿verdad? Y no las soportan. O sea, ellos no pueden dar el espacio de que una persona pueda tener una decisión y quedarse satisfecho que la persona tiene una opinión o que tiene la persona una opinión, ¿verdad? Y necesitamos respetar eso. El problema es eso, que la falta de respeto al individuo, ¿verdad? Es que el conflicto a veces se puede llevar a cabo. Lo otro puede ser es porque las personas no tienen paciencia con las demás personas. Y por eso todos estos elementos que el Espíritu Santo de Dios nos está dando aquí, que son 9, ¿verdad? Es para que nosotros lo pongamos en práctica. En otras palabras, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros puede producir esto. Él puede producirlo. Él puede ayudarnos a producir la paz. Él puede ayudarnos a producir el amor. Él puede ayudarnos a producir el gozo. Nadie más lo puede hacer. ¿Ok? Eso Dios nos ha mandado, ¿verdad? A este Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, a nuestras vidas, para que Él pueda administrar estas áreas que usted y yo como humanos no podemos producir. Yo no puedo producir paz sin el Espíritu Santo de Dios. Usted no puede producir la paz y el amor sin el Espíritu Santo de Dios. Entonces es importante, ¿verdad?, que entendamos la responsabilidad nuestra. Entonces dice, no os venguéis, y habla, ¿verdad?, de pagar a las personas de la misma moneda como nos han pagado a nosotros. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y aquí está bien claro que el negocio entre dos personas, ¿ok? El negocio entre dos personas, si algo fue injusto que sucedió entre estas dos personas, Dios es el que se encarga, Él es el juez que se va a encargar de arreglar las situaciones que están pasando entre estas dos personas. Es interesante, cuando vemos el poder y el dominio de Dios, ¿verdad? El poder y el dominio de Dios, sobre todo el universo, sobre todas las estrellas, sobre todas las galaxias, sobre cada uno de los planetas que existen, que están ahí, son administrados por Dios, ¿ok? La palabra de Dios nos habla aún las cosas más diminutas en nuestra vida, que hasta los pelos nuestros están contados, dice la palabra de Dios. Entonces, eso quiere decir que la administración de Dios para con nosotros, los humanos, es tan detallado Dios en nuestras vidas que Él se mete hasta en los impulsos de nuestros corazones. Él se mete, a aquello que hasta pensamos y estamos analizando. Hay mucha Biblia donde el Señor Jesucristo nos enseña de que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, sabía lo que los hombres estaban pensando. Y Él hablaba de acuerdo a lo que estaban pensando en el momento. Y Él lo traía, ¿verdad? Hablando, imagínense cómo Dios tiene esta sabiduría y este poder y este dominio, esta administración, que Él penetra a lo más profundo de nuestro ser y las inclinaciones que tenemos de nuestro corazón. Por eso el Señor nos enseña que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros puede administrar todo esto interno. La palabra de Dios dice que el espíritu del hombre sabe lo que está en el espíritu, dentro de él. ¿Okay? Entonces, Él conoce todo. Todas nuestras inclinaciones, nuestros impulsos, nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestras aferraciones, nuestras rebeldías, todo aún en pensamiento, ¿verdad? El Señor administra nuestras necesidades tan internas y por eso Él nos conoce. Acuérdense que Él, ¿verdad?, tuvo un cuerpo, tuvo 100%, ¿verdad?, igual que nosotros, vivió en la tierra y Él sabe cómo nosotros pensamos, Él sabe cómo nos inclinamos y que, ¿verdad?, las debilidades que tenemos, porque Él
percibió todas esas debilidades en su cuerpo. Y aquí nos enseña que dejemos a Dios ser Dios cuando es acerca de administrar la justicia. Venganza, Dios nos vengará. Eso quiere decir que usted y yo, cuando alguien nos hace algo, no es para nosotros tomar venganza, porque hay un Dios que se va a encargar de ello. Entonces, si usted no se venga, entonces usted va a permitir que Dios sea Dios, y Dios tome el control, y Dios tome la responsabilidad de Él en hacer lo que Él tiene que hacer como Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nos hacemos a un lado y dejar a Dios que Él tome el control de su vida en ese momento, en ese aspecto, en esa situación, con esa persona, en ese problema o en esa circunstancia, y usted deje que Dios entre. Y de esa manera, cuando usted permite que Dios entre y Él administre lo que usted no puede administrar en la carne o en su razonamiento, entonces cuando Dios entra y toma control del momento suyo, es cuando usted recibe la paz. Es cuando usted, al hacerse a un lado, usted dice, esa reacción debe darle paz, porque ahí el Dios Todopoderoso, ¿verdad?, es el que se va a encargar de tomar cuentas en el asunto. Entonces, de cuente caso, usted ha sido invitado a comer, a un almuerzo, una cena, ¿verdad? Y usted invitó. Y entonces, de repente, le dice el que usted invitó, ¿sabe qué? Ya comimos, todo está listo, qué bendición, pero ya está todo pagado. Está todo pagado, yo ya lo pagué, no se preocupe, gracias por invitarme, pero ya tomé todo, la responsabilidad que usted tenía, yo ya la tomé, no se preocupe. Entonces, es eso lo que Dios hace, viene la paz, viene la tranquilidad, porque alguien tomó el lugar suyo para ser responsable de su responsabilidad. Entonces, de lo que depende de vosotros, dice el Señor, si es posible, necesitamos crear la paz. ¿Cómo podemos crear la paz? Dejar a Dios entrar a su posición. No tome usted el lugar de Dios, porque cuando nosotros los humanos tomamos el lugar de Dios es cuando nosotros la regamos, es cuando nosotros hacemos cosas indebidas, es cuando nosotros lo que es el amor, la tolerancia, la paciencia, no la usamos, no sabemos usarla, porque no lo ejercitamos a menudo, ¿verdad? Y aunque tenemos el concepto, conocemos que esto lo enseña la palabra de Dios y está claro, pero no lo ejercitamos. Y como no lo ejercitamos, no tenemos la facultad de poder hacerlo en los momentos que nosotros lo necesitamos. Tenemos el concepto, pero se nos hace bien difícil porque no lo practicamos. Es importante entonces que acatemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, no os venguéis. Eso no es nuestro trabajo. Acuérdese, el Señor nos ha llamado a hacer paz, si es posible, ¿verdad? Que dice con todos los hombres, Ahora, y dice el versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, aquí donde viene, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y aquí está. Cuando hablas del versículo 20 y habla de que la culpabilidad, que si usted paga, si a usted le pagaron mal y usted paga bien, haciendo la paz, entonces cuando usted paga por bien por el mal que le han hecho, entonces el problema va a descansar en la otra persona, no en usted. Dios se va a ver con la otra persona, no con usted, porque usted hizo su parte. Entonces la otra persona va a ser el bochorno. Y la otra persona, si quiere ser ileso, quiere salir sin ningún problema con Dios, tiene que hacer lo mismo que usted está haciendo, dejárselo a Dios. Y entonces, cuando vienen, y en vez de quedar de enemigos, ¿verdad?, hacer la paz, continuar la amistad. Algunas personas dicen, no, sí, yo ya le perdoné y esto y lo otro, pero es bien curioso, pero lo primero que hace el humano es no querer hablar a la otra persona que lo ofendió.
tal vez no se vengó de decirle cosas, enojado a la persona, tal vez no se vengó en pagarle de la misma manera, pero de alguna manera está cobrándose la persona de otra manera. Y la otra manera puede ser que al no hablar está mandando el mensaje negativo, dice, no quiero nada con usted, no quiero hablarle, no quiero que sea parte de mi vida, quiero que desaparezca. Y hay personas así. Entonces, ¿dónde está el perdón? ¿Dónde está la paz? El momento que tenemos una irritación con la persona y no lo queremos ver, no queremos escucharle, no queremos verlo, o sea, la persona no estar sentados juntos para conversar, hasta el momento eso, estamos mandando el equivocado mensaje y lo que estamos diciendo, me estoy vengando, pero es otro concepto de venganza. Y es venganza. Pero la cuestión está aquí, no quiero hablar. Eso es otra manera de vengarse. Eso no es paz. Eso no es producir paz. O sea, la paz no es necesaria. O sea, lo que debemos de entender es esto, de que crear la paz no es solamente crear la paz en mi corazón. De que el momento que la persona desaparezca de mis ojos, ya voy a estar tranquilo. Eso no es así, eso no es la paz. Porque esa persona, donde quiera que ande en el mundo, y mientras exista, y mientras aparezca a sus ojos o oiga usted el nombre de la persona, ahí está la espinita adentro. Entonces, ¿cómo va a haber paz? Eso no es la manera de hacer paz. La paz es que entre ambos, o sea, el conflicto que había entre ambos se disuelva y ambos queden en paz. Ambos, no solamente una parte, sino que ambas partes. A los ojos de Dios, eso es lo que es la paz. Entonces el Señor por eso dice, en lo que depende de vosotros, y hagan esto. Ahora dice, pues haciendo esto, así que si tu enemigo, dice, tuviere hambre, en otras palabras, si el enemigo que ha creado ese conflicto, ¿verdad? Y el cual usted no puede tener paz, y usted hace el bien a esa persona, le ama a la persona, le muestra su amor. He escuchado a predicadores decir que de la manera que se puede erradicar el enemigo es amando al enemigo. Y eso la Biblia lo enseña. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. O sea, ¿cómo podemos erradicar a un enemigo? Amando al enemigo. O sea, ese es el mensaje del Señor para con nosotros. ¿Ok? Que necesitamos amar al enemigo. Y aquí dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿ok? ¿Qué va a hacer con el enemigo? Pues le va a dar, dice, si tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Ok? Esa es la manera como se muestra la amistad, de que queda firme la amistad, no importó lo que pasó entre ambas partes, pero al proveer algo que es suyo y lo provee con buena voluntad, muestra la buena voluntad y aquella persona recibe la buena voluntad y ahí es donde viene la paz. Y entonces comienzan a sonreír, comienzan a conversar, comienza a haber esta armonía que antes había. Qué lindo es hacer la paz, ¿verdad? Y esto funciona. Hermanos, esta situación, ¿verdad? De este tema, lo he practicado mucho con nuestras familias en la iglesia, muchos, de que han tenido conflictos entre ellos y siempre sucede, por eso les digo, eso es bien importante. Y la manera que se han solvido los problemas y han mejorado las relaciones y ha funcionado no solamente con padres e hijos, hijos con padres, entre esposos, entre familiares, entre amistades, entre, toda clase de personas. Nunca el pedir perdón, aunque usted no haya tenido la culpa, nunca va a dañar a la persona que se le está pidiendo para poder entrar en armonía con la persona. Y esto es eficaz. Lo he usado muchas veces, yo lo he usado en mi persona, también con mi familia, ¿verdad? Mi madre, cuando estaba en vida, le compartí este tema y con ella yo lo practiqué con mis familiares, le enseñé a mi madre, ¿verdad? Que este es un principio bíblico
y que ella tenía que practicarlo con sus hijos, ¿verdad? Pues habían pasado muchas cosas en la historia de la familia y entonces se tenía que enmendar las cosas. Y la mejor manera de enmendar las cosas aún pasadas que han sucedido y no están bien afirmadas, ¿verdad? En cuanto a las relaciones, se necesita siempre confrontar, ¿verdad? De esta manera. Si usted tiene familiares, que usted tiene problemas y conflictos que usted no ha resuelto, mire, hermano y hermana, esto es lo que yo recomiendo, ¿ok? Yo lo he practicado, lo he visto en muchas familias que esto ha funcionado. Y si usted tiene, usted toma la palabra de Dios como esta herramienta que le digo, usted se reúne con ellos de la manera que nosotros, yo lo recomiendo, de que, en este caso, de que hacer un pequeño banquete, ¿verdad? Un pequeño banquete. Reunir a los familiares y hacer un precioso tiempo, comunión. Después de comer, entonces abrir su corazón y decir por qué razón había invitado a los familiares, ¿verdad? Y que usted quiere pedir perdón. No solamente aclarar, porque muchas veces puede ser, no, yo voy a aclarar esto para ver si la persona se arrepiente. No, no, no. Usted necesita, si usted está preparándolo todo, usted comience. Si usted prepara todo, usted, la persona, aunque usted no ha tenido la culpa, usted inicia. Y usted dice, quiero que me perdonen por todas las ofensas que yo he hecho, y se puede ir directamente a las personas. Vea, a usted, fulano de tal, a usted, sutano, a usted, mengano, quiero pedirles perdón, ¿verdad? Por lo que yo haya causado esto y lo otro. Y usted no tiene idea, cuando comienzan las personas a hablar en este contexto, las personas comienzan a absorber el precioso amor. Y comienza a ver esa ternura, Dios mueve los corazones, lágrimas comienzan a brotar y la paz se lleva a cabo. Muy efectivo, muy efectivo. Les animo que si ustedes tienen conflictos que no han sido resueltos en sus familiares o quizás con algunas amistades o algunos primos o algunos tíos, ¿verdad? Y no se ha aclarado todo esto, solo los invito a que lo puedan hacer. Es efectivísimo. El versículo 21 termina con esto en el contexto de la paz. Note, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Ok? Esa es la realidad de nuestra responsabilidad. Que nosotros debemos de hacer el bien, ¿verdad? Aunque nos hayan hecho mal. Eso es lo que recomienda el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dice, no seas vencido de lo malo. O sea, el problema nosotros, los humanos, es que nosotros somos vencidos por el mal. O sea que cuando nosotros nos hacen mal, nosotros nos cerramos y no hacemos el bien. Completamente cerramos. Y pensamos en la venganza, pensamos, no necesito a esta persona, pensamos, no como de esta persona, pensamos, ¿quién se cree esta persona que es? Pensamos así, ¿verdad? Pero el problema es esto, de que esa persona tiene un valor delante de Dios. Y si mi reacción en contra de la persona no se solve, o sea, si esto no termina bien, no hay paz, o sea que esta persona, siendo yo cristiano, puedo afectar la salvación de esa persona, puede afectar la vida cristiana de esa persona. Y si no es cristiano, aún mejor todavía. O sea, yo le debo a esa persona humillarme lo más que pueda para que esa persona sea salva. Y cuando nosotros estamos pensando en la paz, no estamos pensando de que, ¿y yo qué voy a llevar? O sea, ¿y yo qué me saco de esto? ¿Y a mí qué me conviene esto? ¿Y a mí qué me interesa que se sienta bien la persona? No, se merece que se sienta mal, que esto es lo que hizo esta persona y esto y lo otro. Y comenzamos a razonar. Eso no es en el espíritu. ¿Okay? Comenzamos a razonar humanamente y entonces ya obstaculizamos la obra del Espíritu Santo de Dios, hacer el preciosa obra en el corazón de ambas personas. Entonces, ¿por qué? Nosotros nos inclinamos siempre al mal.
Nos hacen mal, ese mira lo que me hizo. No, hombre, esto. Y siempre, o sea, renegamos, nos quejamos de lo que las personas hacen. Entonces, si usted conoce a Cristo y yo conozco de Cristo, nosotros podemos crear la paz. No esperemos de que las otras personas que quizás no saben de esto o tal vez están comenzando a aprender, esperando de que ellos lo hagan primero. No funciona así. Sí, por eso le digo de que cuando usted comienza, o sea, si usted va a planear hacer una reflexión entre relaciones y algunas cosas que han pasado en el pasado y no se han arreglado, el iniciador, él debe de comenzar a hablar. Él es el que inicia, es el que da la comida, es el que prepara todo, pero él mismo comienza primero. No está pensando que alguien más, a ver tú, no. Usted, la persona que inicia todo esto, comienza y viera qué lindo. Usted va a ver cómo Dios va a usar sus labios, su corazón, cuando usted se deja ir por el impulso y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está recomendando, andad en el Espíritu. Okay? Se fija qué importante es este tema. Okay? No sea vencido de lo malo. Okay? Acuérdese de eso. Okay? Acerca de la paz. Usted no puede hacer paz si usted es vencido por lo malo. La acción de alguien lo venció, de malo lo venció. Alguien dijo algo en contra de usted, lo venció. Y usted no va a tener victoria espiritual. No va a tener paz, porque ya está eso en el corazón que entró y se quedó ahí y está una persona que le ofendió. Okay? No sea vencido de lo que las personas hagan en contra de usted hablando acerca del mal. Okay? Número 4, tener paciencia. Primero debemos de buscar la paz, ¿verdad? Siempre en todo conflicto. Número 4, tener paciencia con todas las almas, aún con nosotros mismos. El apóstol Pablo, ¿verdad?, recalca este tema de la paciencia y ese es un tema muy profundo. La paciencia nosotros la hemos practicado en muchas maneras. Practicamos la paciencia. Por ejemplo, cuando nosotros compramos, vamos a comprar, hacemos línea, tenemos que tener paciencia. El otro día fui a mi doctor para que me diera una cita y estaba, sin mentirle, 3 horas estuve esperando. Okay, 3 horas. A mí, y todas las personas que estaban adelante de mí, ¿cómo estaban complaining? Estaban quejándose, estaban irritados y personas que, decían malas palabras. Todos los que estamos en el cuarto estamos esperando al mismo doctor, ¿verdad? Y ahí estaban las personas bien impacientes y se levantaban y se iban para afuera, se iban a fumar su cigarro, de ahí entraban y va a hablar y que esto es aquí, que esto es allá, y que esto no está bien, y pura queja y queja. Al final del día tenían que esperar porque el servicio del doctor pues es necesario, ¿verdad? Y en cierta manera algunos que tienen esta aseguranza que gratis les está saliendo este servicio. Y entonces hay personas que se quejan hasta por los servicios gratuitos que se les provee y no entienden de que ese es el sistema que vivimos. ¿Okay? Es interesante de que estas personas en esa condición pude percibir yo me llevé un libro a leer. Yo sabía de que yo a esperar iba. Ya sabía. Por lo menos 1 hora o 2 horas, dije yo. Pero nunca había esperado que 3 horas iba a estar yo allí. Sin embargo, estuve 3 horas. Me llevé un libro y ahí estuve leyendo el libro mientras, ¿verdad?, ellos estaban quejándose y yo estaba alimentándome mi alma y estaba aprendiendo algo, usando el tiempo, ¿verdad?, correctamente el tiempo. Estas personas, las 3 horas que estuvieron ahí, estuvieron quejándose, estuvieron enojados, estaban impacientes y podía verse
la irritación en ellos. ¿Qué ganaron con eso? Al final del día, ellos tuvieron que esperar, entraron y salieron. Y escuché allá adentro, cuando yo entré y me tocó mi lugar, escuché que algunos estaban se estaban quejándose con el doctor todavía, ya estando ahí atendiéndolos. Así de miserable podemos hacer nosotros nuestras vidas cuando la paciencia es ausente. La ausencia de la paciencia en nuestra vida cotidiana, puede ser dañosa. Estas personas están enfermas y se enferman más cuando tienen toda esta tensión. Recuerdo esta persona que estaba antes de mí. Ella pidió ir a los baños, ¿verdad? Y en el momento que ella se fue al baño, la llamaron y no estaba. ¿Okay? Como yo era el próximo, me llamaron a mí. Cuando yo entré, ¿verdad? Ella venía del baño y estaba sorprendida que yo ya iba y ella no. ¿Y para qué? Sucedió esa cuestión ese momentito ahí, me hizo unos ojos y ya comenzó a decir cosas de su boca y comenzó a ofender. A mí, yo no tengo ninguna culpa de eso, pero note cómo la irritación de la impaciencia construye un ambiente negativo, horroroso, diabólico, malo en el ambiente ahí y luego también dentro del ser de las personas. La impaciencia es horrenda, es terrible. Entonces Dios no quiere que nosotros seamos impacientes. Él quiere que nosotros tengamos, que podamos, que el tiempo o las circunstancias podamos tener control de ellas, ¿verdad? Cuando no está en nuestro poder. Y por eso es necesaria la paciencia. Eso es un pequeño, ¿verdad? Observación acerca de la paciencia. Qué importante es la paciencia. Yo salí de allí tranquilo. Cuando me vio el doctor, me dice, ay, disculpa, me dice que los hice esperar mucho. Sí, esa disculpa para mí, solamente es un dicho, es un decir. Él no lo estaba diciendo de su corazón. Y sí, me hubiera gustado decirle algo al doctor, pero dije yo, no, pues esto es lo que se me proveyó, esto es lo que se me dio. Cuando una persona está recibiendo bendiciones y está quejándose, es una contradicción, es una contradicción a sí mismo. No puedo yo quejarme de lo que estoy recibiendo, especialmente cuando es proveído por Dios. Entonces, todas esas cosas son bien importantes, de analizarlas. Entonces, tener paciencia con todas las almas, incluyendo a nosotros mismos. Vaya a Efesios, por favor, capítulo 4, y podemos hablar del tema de la paciencia. Podemos hacer conferencias de este tema. Es tan necesario en nuestro ambiente cristiano. La gente pierde los estribos, pierde hasta su razonamiento por la falta de control. Note lo que dice la palabra de Dios en el versículo 2. Vamos a leer el versículo 1 ahí de Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Qué lindo. Este varón, hablando de caminar en el Espíritu. Yo pues, dice, preso en el Señor, os ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. Esto es lo que marca el apóstol Pablo. Dice, de la vocación con que fuisteis llamados. Hay un llamado. La palabra vocación es que hemos sido llamados para literalmente vivir en este estado. Por ejemplo, usamos la palabra vocación, o se usa, más bien dicho, la palabra vocación cuando una persona es llamada, por ejemplo, un doctor, ¿verdad? Es llamado para servir a la comunidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que decimos con el doctor? El doctor
no se forzó él a meterse a ser un doctor, sino que él tuvo un llamado y esa es una vocación, eso es lo que se usa, ¿no? Una vocación de hacer este servicio a la comunidad y él está dando su tiempo para hacer de bendición. Él tiene el talento, él tiene el deseo de aprender cosas biológicas, ¿verdad?, del cuerpo humano y para poder reparar el cuerpo humano y así poder asistir a la humanidad. Las enfermeras, de igual manera, ellas asisten a los doctores. Para trabajar y asistir a un doctor, wow, tiene que saber de que, igual que el doctor, ¿no?, la capacidad de ver sangre, de ver heridas, de tocar cuerpos, órganos, entonces humanos, y verlo todo esto y después salir a almorzar, ¿verdad? Y tener, tiene que haber una vocación, tiene que haber un llamado para eso, ¿verdad? El Señor nos enseña que aquí, hablando del apóstol Pablo, que hemos tenido un llamado, o sea, hablando de ahora que estamos en la familia de Dios, con la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? La presencia de Él nos hace a nosotros hábitos o que podemos nosotros, por medio del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, cumplir ese llamado. Y entonces, luego agrega aquí este llamado, el apóstol Pablo agrega, ¿verdad?, este tema. Dice, con toda humildad dentro de este llamado, es parte del llamado. O sea que ya tiene que estar esto presente en la persona, pero no es porque la persona lo produzca, sino que el Espíritu Santo de Dios lo produce. Note, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, y ahí está, en amor. Y ahí está la listita, ¿verdad? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esto siempre lo vamos a escuchar una y otra vez, porque el apóstol Pablo nos está recalcando, nos está presentando a qué fuimos llamados, ¿ok? ¿A qué fuimos llamados? Esto es importante, hablando de, fuimos llamados a vivir en el Espíritu, no fuimos llamados, no fuimos llamados viviendo en la carne a continuar viviendo en la carne, sino que fuimos llamados de vivir en la carne para ahora vivir en el Espíritu. Entonces, tiene que haber ese cambio. Y eso lo lleva a cabo el Espíritu Santo de Dios, no nosotros. Note que hablando de la paciencia, ¿cómo necesitamos paciencia los unos a los otros? Y aquí siempre se menciona el amor. Obviamente, si vamos a tener paciencia, va a iniciar desde el primer elemento que ya estudiamos, el amor. Y después del amor tiene que haber gozo. Y si hay gozo, obviamente, va a haber va a haber paz. Y si hay paz, entonces va a haber paciencia. Paz habla de pasividad. Paz habla de que no hay contienda. Paz, ¿verdad?, representa la calma. ¿Ok? La paz es una preciosa representación del Espíritu Santo de Dios, o uno de los elementos preciosos del Espíritu Santo de Dios. Imagínense que si Dios no tuviera paciencia con nosotros, ¿qué pasaría con cada uno de nosotros cada vez que pecáramos? El Señor nos pegara una buena castigada. Pero la paciencia de Dios es inmensa. Y Él habla, la paciencia del Señor es descrita en los atributos de Dios como misericordia. La misericordia de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, su amor. La gracia, cuando habla de la gracia de Dios, estamos hablando de su amor. Su amor es inmensurable, inmenso, grandísimo. Y entonces, cada vez que el Señor nos ve a nosotros, sus hijos, Él aplica su amor, aplica ese bendito gozo eterno que Él representa, y Él es paz. Él es el príncipe de paz. Entonces, el Señor no está turbado, no está congojado. Eso no existe. En la eternidad y en la majestad y en la gloria de Dios y en su soberanía y en su persona, el Señor
no está acongojado, no está irritado, aunque nosotros lo hacemos irritar, aunque nosotros lo hacemos enojar, aunque nosotros lo hacemos, se indigna el Señor por las cosas que nosotros hacemos. Sin embargo, no mueve el Señor nunca cambia, porque Él es eterno y Él está en control de todo. Entonces, el Señor quiere que nosotros tengamos esta bendita paciencia que es tan necesaria para producirla nosotros entre los humanos. Pero obviamente usted no va a tener, bueno, hasta si alguien tiene, digamos, perros o tiene gatos o tiene algún pet en su casa, tiene que tener paciencia hasta con los animales. O sea, hablando de practicar hasta la paciencia hasta con los animales. Si tiene vacas que no da buena leche o más leche o de lo que las personas quieren producir, o si tiene gallinas que no ponen huevos, si tiene impaciencia hasta vienen mejor los mata porque no están produciendo lo que ellos están esperando que produzca. La paciencia la podemos practicar, o sea, es increíble cómo es necesaria cuando la comenzamos a observar. Entonces, por eso es importante que la paciencia obviamente que esto es el uso de la paciencia, la paz, el amor, ¿verdad? Es practicado entre los humanos. Amén. Tener paciencia con todas las almas, aún con nosotros mismos. Número 5, ser piadosos. Eso es lo que dice ahí en Gálatas 5, 22. Observe. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esa palabra benignos viene de la palabra de ser piadosos. La palabra piadosos es ser suaves, inofensivos. Okay. Vaya a Hechos capítulo 8, versículo 2. Los hombres de Dios que impactaron el mundo, ¿verdad?, con el Evangelio desde el principio, eran esta clase de hombres. Dice el versículo 1 del capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte, dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos, note, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Ser piadoso. Note quiénes fueron los que fueron a enterrar a Esteban. Esteban es reconocido como diácono de la primera iglesia, y este varón fue apedreado. Y en el momento que él estaba siendo apedreado, él vio al Señor Jesucristo parado. No estaba sentado, estaba parado. Y vio al Señor Jesucristo. No sé si eso es lo que dice aquí en el versículo, ahí en el capítulo 7, donde se encuentra esta información. Pero el punto es de que este hombre era un fiel varón de Dios, servidor de Dios, ¿verdad? Y habían hombres que observaron lo que pasó con Esteban. Y dice la palabra de Dios que estos hombres, Dios les movió su corazón a tener piedad por lo que estaba pasando a Esteban. Y lo que ellos hicieron en ese momento, note, ellos se encargaron del entierro de Esteban. Pudieran haber corrido, pudieran haber oído, pudieran haber ignorado eso, pero no, después de que sucedió lo que sucedió y lo mataron a pedradas, ellos llevaron el cuerpo del varón Esteban y lo fueron a enterrar. Qué lindo, ¿no? Esa es la compasión, eso es lo que es ser piadosos. O sea, hay una tremenda necesidad
y las personas son movidas a hacer algo acerca de ello. No están pidiendo permiso, no están pensando dos veces, sino que actúan inmediatamente de acuerdo a la necesidad. Eso es lo que la piedad es. Eso es lo que es ser piadosos. Okay. Son personas que son tranquilas. Cualquiera podría verlos como personas que tal vez no son activas o no son, ¿verdad? No muestran quizás algún liderazgo, ¿verdad? Algo que nosotros tendemos a ver en los varones y aún en las mujeres, porque esto no es solamente para los varones, es para todos. Obviamente la piedad, ¿verdad?, se esparce en todo ser humano. Estamos hablando de las personas que tienen al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ser piadosos, inofensivos, pero sin embargo estar encima, ¿verdad?, de las necesidades y contestar de acuerdo a la necesidad. En otras palabras, ser la respuesta a la necesidad que está sucediendo. Eso es lo que estos varones representan, o la piedad. Note que la piedad, es tan importante que los hombres piadosos se escasean. Se escasean. Salmos 12 habla de este tema. Escuche lo que dice Salmos. Salmos 12. Y el versículo 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Wow. Se acabaron. Estos tiempos, cuando se acaban los piadosos, es que estamos estamos mal. Cuando no hay piadosos, cuando no hay gente piadosa, estamos viviendo en dificultades sociales. Y yo creo que eso es lo que está pasando en nuestro tiempo. Gente piadosa no se ve. Se ve gente que está viviendo sobrevivencia. Pero piadosos se escasean. Y es cuando aumenta el mal, la piedad se escasea. ¿Por qué? Porque todos nos inclinamos al mal. No nos gusta que nos hagan mal y reaccionamos mal. Si el cristiano piadoso, ¿verdad?, le hicieran mal, pero él responde con bien, entonces la piedad vive, surge y está viva. Pero si él se retrae y cuando le hacen mal, mejor se esconde, y cuando aumenta la maldad, mejor él se esconde y no sale a contemplar, a pelear o a estar firme en contra de la maldad. Entonces lo que sucede es lo que ha sucedido a través de los años que hemos vivido en estos tiempos del modernismo. Si usted estudia la situación de la iglesia ha tomado una tremenda dirección, ha cambiado una tremenda dirección hablando del evangelio. Estaba viendo unos clips de algunas iglesias que estuvieron celebrando programas navideños. ¡Qué terrible! ¡Wow! Algunas iglesias llevan un circo, a la iglesia, un circo literalmente. Hay personas ahí saltando y me imagino que eventualmente el mensaje de Cristo, de alguna manera, de que vino, lo dan, pero en la manera que lo presenta la iglesia, es un show. En unas iglesias llevaban, estaba esta iglesia que estaban trayendo a Santa Claus colgado, ¿verdad? El carrito donde viene él, ¿verdad? Lo traían, el sleigh, lo traían y venía y aterrizaba en el altar. Y estamos hablando de que, vestidos a Santa Claus, que Santa Claus ya viene, y haciendo un gran programa alrededor de eso. Otros
con la música rock and roll, haciendo cosas de la música mundana de Christmas. Y en vez de cantar los coritos, ¿verdad?, navideños que representan el nacimiento de Cristo, sino que toda la mundanalidad que el mundo da favor a escuchar en estos holidays, en estos tiempos de Navidad, eso es lo que están escuchando, eso es lo que presenta la iglesia. Es increíble. O sea, y usted se pone a pensar, ¿dónde está Cristo aquí? O sea, ¿cuál es el propósito de todo eso? Sin propósito. O sea, que la iglesia va en esa dirección, está empeorando. Entonces, si no entendemos lo que es la responsabilidad de la iglesia con con el evangelio, con la iglesia, ¿cómo vamos a producir nosotros gente piadosa así? ¿Cómo la iglesia va a producir gente que tenga un deseo de ser de bendición a alguien? Y me imagino que esto es confundido porque hay muchas iglesias que obviamente dan de comer, dan ropas y esto y lo otro, piensan que esa es la manera que ellos tienen piedad con la gente. Pero esa es otra cosa. El problema, ¿verdad?, es que no estamos produciendo la gente espiritual suficiente que entienda lo que está pasando en el mundo y la necesidad que hay. Entonces vemos el mundo y está confundido, el mundo está tremendo. Hay una gran necesidad de gente piadosa, gente que de verdad entienda los problemas que están surgiendo. Y necesitamos, ¿y dónde se pueden producir estos? Gente piadosa, es en la iglesia. Hermanos, o sea que si estas enseñanzas y estas consideraciones bíblicas no las ponemos en práctica nosotros en nuestras vidas, de nada sirve, o sea, estar solamente escuchando los mensajes y estar, ¿verdad?, llenándonos la cabeza sin saber, o sea, cómo usarla o no tener convicciones de usarla. Hay un problema con eso. Necesitamos ser hacedores de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que la piedad se escasea. Eso es lo que nos enseña el salmista. Mire lo que dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Los piadosos son los fieles, son los que siempre están, ¿verdad?, en la vanguardia, echándole ganas y disparando, ¿verdad?, al enemigo. En los trenches están adelante, los fieles siempre echándole ganas adelante, no importa lo que está pasando. Y esto es parte de ser piadoso, eso es parte de la labor, de la responsabilidad del cristiano. Se fija que, ¿cómo podemos ser piadosos sin la presencia del Espíritu Santo de Dios? Y si no ejercitamos esto, nunca lo vamos a ver, porque si no lo ejercitamos, sabiendo el concepto, teniendo la verdad y el principio, no practicarlo, nunca lo vamos a ver manifestado, jamás. Y ese es el problema nuestro, desafortunadamente. Tomamos muy en leve nuestras responsabilidades. Note, la piedad se escasea. Y hay una gran escasez ahorita de piadosos y mujeres piadosas, jóvenes piadosos. Qué importante en una iglesia jóvenes que tengan piedad por los ancianos, por los niños o por los otros jóvenes como ellos que no tienen la verdad. Y ser piadoso, decir, wow, este mundo necesita el amor del Señor, necesita la salvación de Cristo. ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde está en nuestra iglesia? Los que dicen eso y los que se toman su tiempo y dicen, voy a ir a decirles a esta gente de Cristo. Me voy a tomar un tiempo de mi tiempo que a veces no tengo, voy a ir para llevarles el precioso evangelio a la gente y tener piedad por la gente perdida. Tener piedad por la gente que anda en las calles sin dirección. Tener piedad. ¿Dónde están los piadosos? Una gran necesidad. Note que esto es parte del andar en el Espíritu. Qué importante. Note que hasta aquí la enseñanza hay mucho más que escudriñar en este tema. Y primero Dios, que sea de bendición, ¿verdad? Y que hagamos conciencia de lo que estamos escuchando y lo pongamos en práctica más que todo. Y ojalá usted sea un hacedor de lo que está escuchando
¿verdad? Yo, hermanos, tengo una carga tremenda por la iglesia, ¿verdad? Como pastor, yo quisiera a nuestra iglesia, que nuestra iglesia fuese gente piadosa, gente que anda en el Espíritu, que de verdad vive en el Espíritu, que tiene amor por los demás y que vivan en paz, que vivan tranquilos, ¿verdad? Pero teniendo victorias grandísimas espirituales en sus vidas. Vamos a seguir en este tema la próxima semana, si Dios nos permite, ¿verdad? Hasta aquí la enseñanza. Ojalá que haya sido esto de bendición y consideremos lo que hemos escuchado. ¿Okay? Dios nos lo bendiga. Pase buenas tardes.